para Eduardo Domínguez, que se acercó espontáneamente a tocarnos 2 rolas, eso nos quedó, pero quiero pedir un aplauso para el señor. Son la clase de cosas que solo suceden en un espacio vivo y abierto como nuestro Zócalo. Bueno, el título del espacio en el que estoy hoy suena muy pomposo, ¿no? Como hacía una novela policíaca. En realidad yo lo que pensaba era venir a compartirles por qué me gusta leer novela policíaca y por extensión todos los demás subgéneros, ciencia ficción, fantasía, etcétera, que se refleja mucho en lo que yo escribo. A mí fundamentalmente me gustan las historias donde pasan cosas. Me gusta abrir un libro y que sucedan cosas. De repente hay toda una escuela de la literatura mexicana que se escribe novelas donde no sucede nada, que a mí me aburren un poco. Yéndome muy a los orígenes, además, la novela policíaca me gusta porque tiene muy noble cuna. El género policíaco, el género de detectives, lo inventó Edgar Allan Poe, que es uno de mis escritores favoritos y que además es como de los grandes regalos que le ha dado la literatura norteamericana al mundo. La novela policíaca tiene el gran encanto de ser una de las mejores maneras de hablar desde la ficción de lo que sucede en la realidad. Ahorita hablaba Paco de esta capacidad para desnudar o para poder plantear escenarios reales y sobre todo como radiografías sociales a partir de la creación literaria. México además es un país privilegiado en el tema de novela policíaca y mal que bien coincidimos conocedores y lectores en que él arranca con la publicación a finales de los años 60 de esta novela del complot mongol, que estoy seguro que más de uno habrá leído aquí, y que tiene el encanto de que, leída más de 40 años después de publicada, es una novela que muestra como una fotografía brutal los entretelones de cómo ha funcionado siempre este sistema corrupto del maldito PRI, ¿no? O sea, en el complot mongol, un asesino que está a cargo un asesino a sueldo que siempre se ha vendido al mejor postor, empieza a hablar y nos empieza a contar cómo funcionan todos estos entretelones, quiénes son estos oscurísimos personajes que los contratan. Por un lado contratan asesinos y después van y salen en las secciones sociales. Con una novela no solo bien escrita, sino de tan brutal tema. Se supone que quienes la hayan leído recordarán, se supone que hay una conspiración para matar al presidente gringo en una futura visita a México. Con esa abre la tradición moderna de la novela policíaca en nuestro país. Yo podría pasarme además varias horas platicando de todas las novelas que ha escrito y que ha dado a sus lectores Pablo Ignacio Taibo. Creo que, pero no acabaríamos platicando acerca de esa aportación que él hizo de tomar esta tradición de la novela policíaca, retomar esta voz que había hecho Rafael Bernal en los años 60, que además para sus contemporáneos pasó desapercibido, y darnos una novela policíaca contextualizada que siempre ha tenido la virtud de no voltear, de no frivolizar y de tocar el punto fino de lo que está sucediendo en su contexto. No es que sea una novela de coyuntura, pero es una novela que, como pocos documentos literarios, permite retratar muy bien el momento en el cual está siendo escrita, y por eso he sido un lector entusiasta de novela policíaca. En nuestro país hay ejemplos de autores que a mí me parecen sensacionales. Ya platicábamos de lo de Paco. Está la obra de Gabriel Trujillo, que es un autor que hizo lo que hizo Taibo con la Ciudad de México, lo ha hecho con la frontera norte. Está Juan Hernández Luna, que hizo lo propio con la ciudad de Puebla, y que desgraciadamente murió de manera prematura. Y yo me atrevería a decir que precisamente en un entorno en el que aparentemente la criminalidad priva de manera como tan próspera, eso es como tierra fértil para los que escribimos narrativa policíaca. Es decir, podemos tener una novela policíaca de primer nivel porque desgraciadamente tener unos criminales de primer nivel
ahora dispuestos a sentar su trasero en la oficina presidencial. Si tenemos criminales de ese primer nivel, lo menos que podemos hacer es escribir buenas novelas sobre narrativa criminal. Me gusta la narrativa criminal porque también, al menos la que a mí me interesa, promueve dos cosas. Por un lado hay una búsqueda como de la verdad y la justicia que normalmente se tiene que conseguir o encontrar a través de canales que no son los institucionales. Si alguna lección nos podría dejar dentro de 100 años a quienes rescaten las novelas policíacas escritos en este México de entre siglos, será que la peor persona, que lo último que podíamos confiar era nuestra policía y por extensión en nuestras instituciones. Pero también nos dará la señal de que los ciudadanos, de que nunca fuimos un pueblo que se dejara, que a pesar de que sistemáticamente nos han robado desde los impuestos hasta las elecciones, jamás nos hemos dejado, jamás les hemos hecho como la vida fácil. De verdad creo que tengo la esperanza de que en el peor escenario posible, si tenemos una imposición presidencial tan brutal como la que se ve venir, hagamos en los próximos 6 años los peores años de la vida de Enrique Peña Nieto, y que se arrepienta todos los días, que se levante y que diga: chingada madre, ¿en qué momento se me ocurrió meterme a robarme la elección presidencial? Y estas son la clase de cosas que solo se consiguen, y esto es muy importante, a través de ciudadanías conscientes e inteligentes. Y uno de los instrumentos para lograrlo es haciendo que la gente lea, logrando que... Y además, yo sé que es muy machacón esto de decir es que hay que leer y hay que apagar la televisión, pero de veras me queda muy claro, y lo he visto como profesor universitario, que en la medida en que la gente lee, empieza a ejercer este pensamiento crítico, y en la medida que empieza a analizar, comienza a pensar, y cuando la gente piensa, y cuando la gente produce procesos lógicos en su cabeza, difícilmente, es mucho más difícil que los hagan tontos. Una población estupidizada con una televisión idiota, una población estupidizada con alcohol y drogas, es una población muy fácil de manipular. Seguramente todos esta gente que... Miren, me queda claro que este país ha tenido 3 grandes enemigos. Históricamente han sido la Iglesia Católica y el PRI, pero el más nocivo de todos y el más reciente históricamente es Televisa, que ha logrado educarnos o transferir la educación de este pueblo a la que Harlan Ellison llamaba la teta de vidrio, y nos ha convertido en una nación de borregos que nos entusiasmamos con toda la porquería que aparece en la pantalla. Me parece terrible que de repente situaciones, bueno, a mí no me gusta, puedo entender que a alguien le gusta el fútbol, pero la pasión que produce el fútbol, o las telenovelas, o la manera en que se manipula la opinión de nuestros ciudadanos a través de los noticieros de estos grandes consorcios, no tendría lugar en una nación donde la gente fuera más reflexiva. Y una de las maneras de lograr esto, como decíamos, es la lectura, y una de las lecturas más sabrosas que puede haber es la novela policíaca. Cuando uno lee una buena novela policíaca, no es solo un entretenimiento frívolo, empiezan a funcionar una serie de engranes, porque igual que la ciencia ficción, están íntimamente relacionadas con la promoción del pensamiento lógico. Cuando usted, y tomando el ejemplo, digamos, más elemental que puede haber de novela policíaca, que son las novelas clásicas de Sherlock Holmes, por ejemplo, y usted sigue los razonamientos a través de los cuales se resuelve el misterio planteado, empieza a funcionar el músculo del pensamiento analítico. Y de veras, si analizamos y si hubiéramos más